hora de hacer tus operaciones, ¿vale? Incluso tiene ya más complementos para lo que es el área de aeronáutica y otras ingenierías muy específicas. Y SolidWorks abarca como que todo, pero de manera muy general, ¿vale? Pero también es muy utilizado. La otra empresa pues, es Siemens. Siemens también es este, muy pesada como tal. Y tiene también dos, igual lo mismo, un hermano pequeño y un hermano mayor. El hermano pequeño, pues es Solid Edge, ¿sale? Hasta casi le pusieron lo mismo. Solid Edge, no tengo aquí su icono, perdón, se me pasó. Solid Edge, y el hermano mayor es Siemens NX, igual. Ya NX es un software muy completo y mucho más caro. Aunque no me van a creer, pero SolidWorks, de Solid System, yo imagino que es por tanta demanda, pero SolidWorks todavía está más caro que, que Siemens NX. Pero pues bueno. El otro es Autodesk. Autodesk como tal, pues tiene AutoCAD y tiene Inventor, ¿sale? En este caso, Inventor es el, el software como que un poco más dedicado a lo que es el diseño mecánico, ¿sale? El diseño asistido por computadora. AutoCAD también es un monstruo, pero es más general, que se puede utilizar para lo que quieras, ¿sale? Pero Inventor pues sí viene más dedicado. Y otro software CAD, pues tenemos como FreeCAD, ¿vale? Que es gratuito como tal. Nada más que pues no es muy intuitivo y se basa, de hecho lo utilizan más en otros sistemas que no sean Windows, ¿vale? Como es Linux. BricsCAD, QCAD, Draftkit, hay otros como Blender, Rhinox, y hay otro que descargué, pero la mera verdad son buenos, la verdad sí son buenos y se puede hacer también todo, pero sí en cuestión de la interfaz, que si es amigable o no con el usuario, la verdad sí deja mucho que desear muchos otros software. Cosas como SolidWorks, NX, Inventor, ya tienen años esos software, entonces ya han ido puliendo sus interfaces con el fin de que cada vez sea más fácil utilizarlos, en teoría. Y déjenme, tomo tantita agua, permítanme. Listo, continuamos. Ok, entonces un software de diseño, pues es principalmente conocido porque sirve para el diseño asistido por computadora, pero no únicamente los software eh, sirven para eso. La primera etapa sí, eso es de ley, el diseño asistido por computadora, que es donde tengo el cursor, sale para crear piezas, ensambles, cualquier tipo de maquinaria. Pero bueno, y una vez que tengo esto, pues ¿qué prosigue? Por ejemplo, esta pequeña, eh, no sé si se me fue el nombre de esta pieza. Bueno, las piezas que tengo aquí, este ensamble como tal, ¿cómo las voy pues las tengo que fabricar, ¿no? De alguna u otra forma, pero no le voy a mandar simplemente esto al diseño, al, al que las va a producir, no les voy a mandar únicamente el diseño. Sigue otra etapa que se conoce también, aparte de mandar los planos, yo puedo mandar, por ejemplo, mando los planos y mando el diseño. Por ejemplo, si yo soy una industria manufacturera, pues ya me mandas el diseño y ahora yo tengo que producir esa pieza. Y esa parte, al menos asistida por computadora, porque hay muchos que todavía lo hacen de forma manual, con tornos y fresas pues convencionales, y es muy válido y la pueden hacer. Pero también ya existe lo que es la manufactura asistida por computadora, y se le conoce como CAM, ¿vale? El CAM
pues no es más que eso, utilizar una fresadora o un torno, pero ya computarizado, ¿sale? Entonces, yo abro la pieza que me da el cliente y empiezo a generar las trayectorias de las herramientas de corte, las perforaciones, los taladros, si va a llevar rosca, dónde vas a hacerla, ¿sale? Y generar los códigos que va a necesitar la fresadora para poder hacer la fabricación de la pieza. Y también lo que se puede hacer es el CAE, ¿vale? El CAE no es más que Engineer de la E, nada más. O sea que es ingeniería asistida por computadora. Y ¿a qué se refiere con ingeniería? Pues todos los cálculos matemáticos, ¿vale? O sea, por ejemplo aquí, todo lo que vean de color rojo son partes de la pieza donde se está esforzando o donde puede haber una falla, por así decirlo, ¿vale? Las fallas mecánicas. Entonces, el CAE me ayuda a mi diseño mecánico y saber si sí va a ser útil o va a servir para la aplicación que yo lo voy a hacer. Es simplemente simular lo que yo tengo como con condiciones y variables que podrían estar en la vida real, ¿sale? Y entonces, si una vez que yo haga la simulación y veo que el comportamiento es el adecuado, pues digo, va, y entonces ahora sí, pues lo mando a fabricar, ¿sale? Y pues eso, a grandes rasgos y de manera general, un software de diseño es lo que contiene el CAD, que es el diseño asistido por computadora, el CAM, manufactura asistida por computadora, y el CAE, que es ingeniería asistida por computadora. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chavos? Una pregunta. Sí. ¿Cómo qué software se utilizan para por ejemplo, el CAE? Este, el software, pues los mismos que vimos aquí. Perdón, espérame. Puede ser SolidWorks, puede ser CATIA, NX, Inventor, que es el que vamos a estar utilizando, ¿vale? Pero, por ejemplo, SolidWorks requiere de una instalación completa para que se activen todos sus complementos. CATIA ya, pues ya los trae también. Siemens también ya trae, Siemens NX ya trae todos esos complementos como tal. De hecho, yo estaba entre Inventor y NX para utilizar en dibujo, pero creo que es más factible utilizar Inventor. Entonces, al menos estos software ya traen estos tres. O sea, el software trae integrado, pues esto, el CAD, el CAM y el CAE, generalmente. Aunque hay software que vienen muy dedicados, a lo mejor nada más al CAD. Y hay otro software que va a venir muy dedicado al CAM, o se utiliza más para el CAM, ¿vale? Y por ejemplo, para el CAE, hay un complemento que es NX Nastran, o está, se me fue el nombre, ahorita, a ver, espérenme, es NX Nastran y ANSYS, sí se llama, sí, es ANSYS como tal, son software dedicados a lo que es la ingeniería asistida por computadora, ¿sabes? Pero esos programas se incorporan a estos mismos, a SolidWorks, a CATIA, a Siemens. Ya tienen esos complementos también instalados. Entonces, pues cualquiera de esos software te sirven para eso, joven. Gracias. Y sí, señorita Yareli. ¿Qué era CAE? CAE? Y ingeniería asistida por computadora. Nada más que los acrónimos están en inglés. Es Computer Aided
Engineer. Ajá, No, pero no. ¿para qué era como con exactitud? O sea, ¿cuál era la diferencia entre Ah, el mira, etcétera. Nos vamos, por ejemplo, a Google, ¿vale? Si tú pones, por ejemplo, cat, si pones cat y te vas a imágenes, ¿qué es lo que vas a ver? Diseño, ¿no? Puro diseño. Diseño. Diseño de piezas, ensambles, ¿vale? Es el diseño asistido por computadora. O sea, aquí es como que la parte principal. Si te vas al CAE, pones CAE, Es para simular, ¿no? Cuando es para tienes tu hacer, pieza terminada. exacto, es para hacer una simulación de esa pieza. Por ejemplo, si tú diseñas un avión o sea grande, todo, si diseñas un avión, tú puedes simular con el CAE que está siendo sometido. Puedes agregar presión, puedes agregar viento, puedes agregar fluidos, puedes agregar temperatura, puedes agregar un buen de variables físicas a tu simulación y entonces simulas el comportamiento de tu producto bajo esas variables. Y sería como que una simulación muy real y no sé por qué aparecen esas imágenes, pero bueno, ¿sale? El CAM sí, dijo que es como para procesos de manufactura, como por ejemplo de un simulador de CNC, ¿no? Exactamente, aquí como este de aquí, ¿sale? Es generar todas las operaciones que se llevarían a cabo si tú estuvieras fabricando una pieza. Mm. Y se seca bien rápido la garganta con estas clases en línea. Continuamos. Ok, entonces una vez que dentro de la introducción al ambiente asistido por computadora, ya sabemos que existen esas tres ramas, el CAD, el CAM y el CAE. ¿Sale? Pero, ¿qué tipos de dibujos existen técnicamente? O sea, existen dos, o al menos de manera general. Una es por su proyección y la otra es por el uso o por la aplicación de ese dibujo. Por su proyección pueden ser dibujos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Y por el uso pueden ser eléctricos, mecánicos, electrónicos, tuberías, instrumentos, urbanísticos y también están los famosos layouts. ¿Sale? Y en lo que es en el dibujo ¿Y esos de últimos proyecto, para qué sirven, perdón? ¿vale? El ¿Cuál es? último que mencionó, el famoso, no escuché bien lo que dijo. Layout. Ajá, Ahorita vamos a ir uno por uno. ah, ok. Un dibujo en 2D no es más que la proyección, ¿sale? Se utiliza para eso, para proyectar una pieza en 3 dimensiones, que sería esta de aquí. A ver, que sería esta pieza que tengo aquí, que está en 3 dimensiones. Yo la puedo proyectar en un plano, que sería todo este de aquí, y la proyecto en 2 dimensiones, porque es lo único que estoy viendo, ¿sale? Entonces, un dibujo en 2D me ayuda a proyectar varias vistas de una pieza en 3D, ¿sale? ¿Qué es lo que se va a hacer más adelante? Y pues una proyección en 3D, pues ya es la unión de varias vistas en 2 dimensiones, ¿vale? Y no es más que lo que estamos viendo, pues, incluso de la forma que vivimos, porque todos lo vemos en 3 dimensiones. Bueno, en teoría. Y también vamos a tener lo que son ahora esto fue cuando es por el tipo de proyección, 2D y 3D.
Ahora si nos vamos para las aplicaciones o por el uso, vamos a tener de uso eléctrico y electrónico, ¿sale? En esos dibujos, pues yo, ¿qué voy a especificar? Pues circuitos más que nada, circuitos o instalaciones eléctricas como tal. Y ahí pues ya también voy a meter a lo que es toda la simbología, toda lo que es la simbología de compuertas, bobinas, diodos, transformadores, resistencias, tierras, speakers, motores, lámparas, capacitores, circuitos integrados. Si quisiera ver un ejemplo, que me faltó poner una imagen aquí de ejemplo. Ese tipo de circuitos son cosas como las que harían en un software, pero obviamente hay software dedicados para la parte de instalaciones eléctricas y la creación de circuitos electrónicos, aunque el software que estamos utilizando o que vamos a utilizar, también tienen sus componentes de la parte eléctrica, aunque es el puro cableado, pero también nos sirve. Vamos a tener lo que es de uso mecánico, ¿sale? Que ahí en lo de mecánico, pues que nos vamos a encontrar tanto neumática e hidráulica, ¿vale? Y también cosas como motores, también lo podemos encontrar en lo que es la parte de la mecánica. Yo puse un ejemplo de lo que es la neumática como tal, ¿vale? Aquí tenemos lo que son simbologías. Por ejemplo, aquí estos son motores lineales, ¿sale? Esos motores entran y salen. O sea, eso que está aquí en medio se le llama vástago, ¿vale? Y son motores lineales, ¿vale? Tenemos lo No que son son nuestras pistones. bases. Sí, exactamente. Y también que se le conoce de muchas formas, motor lineal, pistones, cilindros, como tal también se les puede conocer. Aunque bueno, como en este caso son de uso neumático, lo único que hace es que mediante aire expulsa el vástago hacia afuera y tienen otra entrada de aire pues, para regresarlo. O aquí un retorno de muelle. Pero bueno, tenemos lo que son las válvulas, ¿sale? Botones, estranguladoras, reguladores, desahogos, ¿vale? Y todo esto, nosotros no vamos a meter ni tanto a lo eléctrico ni electrónico. Eso ya lo van a ir viendo en otras materias. Y creo que también un poquito en la materia de metrología. Tampoco nos vamos a meter a esta parte, ¿vale? Porque también más adelante van a llevar otra materia como tal. Por ejemplo, aquí nosotros podemos poner un plano neumático. No, mira este circuito. Cualquiera de estos me sirve, ¿vale? Son diagramas neumáticos como tal. Dejen que pase este vato que anda mencionando no sé qué. Pero mientras te escucho correas a mano. Bueno, tengo una duda con el programa que vamos a utilizar. Es Inventor, pero ¿cuándo lo empezaríamos a utilizar? ¿En qué clase? Para así tener... ¿Se ocupa o sea, vamos a tener que ocupar la licencia o se puede craquear? Se puede craquear, pero pues, yo planeo que lo utilicemos licenciado, porque aquí está base Inventor. No, sí, es que tenía la licencia de estudiante, pero la saqué con el CESI. Ah, ok. Pues la puedes renovar, creo, si no me recuerdo. Y si no, pues te creas otra cuenta. Ok. Pero no recuerdo por cuántos años se las dan a ustedes como alumnos. A mí como docente, si no me recuerdo, me la dieron por 3 años o 2, no recuerdo. Pero de todos modos yo les voy a hacer un video previo antes de que iniciemos a usarlo, de cómo descargarlo y cómo activarlo. Que reitero, también pueden hacer lo otro, se pueden ir a YouTube y ahí lo descargan y lo ponen full con todos sus complementos
Y está bien, no hay problema. Pero si lo quieren tener así, pues de manera oficial y legal, pues tampoco no hay problema. O sea, al final tiene ventajas tenerlo de la otra forma porque pues, tienes todos los complementos. Y de la forma estudiantil, pues sí, hay algunos complementos que no se pueden utilizar. Pero bueno, les comentaba, estos son planos, pues, neumáticos, ¿sale? De circuitos neumáticos como tal. Y muchas veces sí se ocupan en la aplicación, eh, se utilizan porque se tienen que agregar en el uso, en el manual de uso, ¿sale? Y también de lo que son los mantenimientos y descripción de componentes. Tienes que decir, a ver, ¿utilizaste válvulas? ¿Cuántas válvulas? ¿Que utilizaste cilindros? A ver de qué cilindros son, una estranguladora, botones, todo se tiene que especificar en los manuales, ¿vale? También, ¿qué tenemos? Lo que son los DTI. DTI viene de sus siglas, diagrama de tuberías e instrumentos. Disculpa que no les pusiera aquí la definición, pero es eso, diagramas de tuberías e instrumentos. ¿Sale? Ya hay una ¿qué cierro esto? Hay una materia que ustedes van a llevar en sexto semestre, creo, que se llama instrumentación. En esa materia de instrumentación ustedes van a ver todo lo relacionado a eso. De hecho, hay una unidad en específico que es para la creación de DTIs, ¿sabes? Y que eso, el DTI, ya sabemos que es diagrama de tuberías de instrumentos, pero ¿para qué me sirve? Pues me sirve para especificar en un proceso qué herramientas estoy utilizando. Estoy utilizando un tanque, una válvula, un motor, si tengo sensores, si tengo ¿cómo se llama? Cualquier tipo de instrumento de herramienta que estemos utilizando, allí lo puede describir y tienen una nomenclatura, porque se tienen que nombrar, ¿vale? Por ejemplo, PI, ¿vale? La P tiene un nombre, la I tiene un nombre. Generalmente, pues PI, pues aquí es con tema se refiere a lo que es la presión. L generalmente se refiere a lo que es nivel. Obviamente aquí ustedes ya lo van a ver más adelante, dependiendo de la posición de la letra, porque leyendo de izquierda a derecha, la primera letra aquí sería la P, la segunda sería la I. Esto es un indicador de presión, ¿sale? Entonces, dependiendo de la posición donde esté la letra, el significado cambia, ¿sale? Y entonces, pues eso te ayuda para muchos procesos, ¿vale? Para muchos, muchos, muchos procesos. De hecho, miren, aquí está la imagen que está aquí. Donde uno se encuentra en internet. Bueno. Y muchos otros detalles. Pero bueno. Y hay programas también específicos para eso. Igual, como les comentaba, hay programas específicos para la parte eléctrica, para la parte mecánica, para los DTIs hay programas específicos para crear estos, ¿vale? No es que no se puedan hacer con los que vamos a utilizar, pero a veces sí es muy, muy importante utilizar un programa dedicado para cada cosa. Y después tenemos lo que es un layout que le había puesto a su compañero. Bueno, aquí mencioné nada más los más importantes. Si nos vamos a lo que es un layout no es más que un diagrama que me describe el proceso de en una nave. Si lo vemos aquí, dice, el concepto de layout hace referencia a la disposición que tomarán los productos o secciones dentro de un punto de venta.
o una empresa. Es más que nada cómo está distribuido, ya pongo esto acá, cómo está distribuido todo en una nave de trabajo, ¿sale? Y por una nave de trabajo me refiero pues, a lo mejor a un almacén. Nada más que allá le dicen naves, o también pues, le dicen almacenes, dependiendo de qué empresa estén. También locos, cada quien le pone nombres diferentes. Pero al final de cuentas, todo lo que esté dentro de esa nave de trabajo tiene, por ejemplo, aquí se tiene la primera etapa, ¿no? Donde entra el producto, pasa por unos procesos, pasa a la etapa 2, después a la etapa 3, etapa 4 y etapa 5, que ya sería la salida. Esto es un layout, te describe todo el proceso por el cual se va a obtener el producto. Desde que entra la materia prima hasta cuando ya se obtiene el producto como tal. ¿Vale? Y si tienes varias naves, pues tienes que tener un layout para cada una y tienes que describir exactamente qué es lo que se hace en cada parte del, del proceso. Obviamente, pues de manera general, no vas a ponerte a escribir, ¿no? Y aquí llega una llanta o la puerta del Golf y se le pone el vidrio y se atornilla, pues no, lo haces de manera simbólica, nada más. Y aquí pues tiene una más grande, ¿sale? Y generalmente a veces también se utilizan lo que son el código de colores para, eso puede cambiar entre empresa y empresa, ¿vale? Pero si se fijan, aquí este layout es mucho más grande, de hecho aquí hay varias naves, ya mm, cada nave va a tener su propio layout, e incluso si esa nave es muy grande, también puede tener sub-layouts, ¿vale? Que ya sería como si fuéramos haciendo cada vez un zoom, ¿sale? Y por cada zoom obtengo un nuevo layout, ¿vale? Pero bueno, este es un layout como tal. No sé si tengan dudas hasta aquí. No. De hecho, esto de los layouts es en AutoCAD se utiliza mucho, casi que es para esto, hacer layouts. Y también para hacer DTIs, aunque tienen otros complementos. Gracias. Y a ver, permítame. ¿Mane? No estaba hablando. Permítanme 5 minutos, chavos. Si quieren, estírense. O bueno, nos vemos a las 4, son las 3:50. Ok, profe. Adelante, ya. Sí, profe. Dale, profe. Hola, chavos. Vamos a continuar. ¿Sí están? Sí. Vale, vale. Ay, disculpen, es que ay, sí, se entumecen las piernas bien feo. Ay, se salieron, no los tengo que admitir. No, dejen que entre. Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno. Vale, bueno, ya que vayan entrando poco a poco. Ok. Entonces, dentro de lo que es el ambiente de dibujo, también vamos a encontrar unas series de normativas que si bien ya el programa identifica qué normas se deben de aplicar dependiendo del comando que estemos usando,
En los dibujos técnicos, pues no era así, ¿sale? Bueno, y vamos a empezar pues con lo que son las líneas, ¿vale? En los dibujos técnicos se utilizan diferentes tipos de líneas. Sus tipos y espesores han sido normalizados eh, en todas las normas como tal, ¿sale? El espesor es una gran característica de estos como tal, ¿sale? Y no solo el espesor, sino que también si es continua o no, ¿sale? Bueno, dentro, dentro de lo que es las líneas, vamos a tener, por ejemplo, si son líneas gruesas, está haciendo referencia a lo que son contornos y aristas visibles, ¿vale? Si es una continua fina, está haciendo referencia a líneas de cota y de referencia, también a rayados en secciones y cortes, ¿sale? Si la línea es por trozos, son contornos y aristas no visibles, ¿vale? Es por trozos. Si es de trazos y puntos, o sea, un trazo, un punto, trazo, punto, pertenece a lo que son los ejes o posiciones posibles de una figura, ¿vale? Si es de trazos y puntos, pero estos son gruesos, son planos de corte, y pues esto es más malsada, ¿vale? Bueno, acá algo muy importante, nos menciona lo que es la norma, ¿vale? Este es el tipo de norma que estoy utilizando, ¿vale? Es DIN, es de la norma DIN como tal, y eso de A3, A4, A5 no es más que la plantilla que estoy utilizando. Y aquí pues se manejan otros tipos de líneas como tal. Pero bueno, eso es en cuestión de las líneas. En cuestión de lo que son una hoja estandarizada, ISO también ya definió, ¿sale? El tipo de hojas y las dimensiones que estas deben de tener. Se tienen 10 y hay clasificaciones. Pero las más usadas son entre serie A y serie C. ¿Ok? Desde la A10, que va desde 26 por 37 milímetros, hasta la A0, que es 841 por 1189 milímetros. ¿Vale? Y esto es muy importante para contemplar cómo voy a plasmar mis dibujos. Y aquí una representación gráfica de cómo es la A0. La A0, si se fijan, es toda la hoja. Toda la hoja. La A1 es la mitad de la A0. ¿Ok? La A2 es la mitad de la A1. ¿Vale? La A3 es la mitad de la A2. La A4 es la mitad de la A3. La A5 de la mitad de A4. La A6, la mitad de A5, la A7, la mitad de A6, y así sucesivamente la A8, la mitad de A7, y si hubiera una A9, pues es la mitad de A8, A10, la mitad, y así sucesivamente, ¿sale? Generalmente se utiliza mucho lo que es la A2, ¿sale? También A4, entre A2, A3 y A4. También vamos a encontrarnos con lo que son las diferentes escalas. ¿Qué es una escala? Una escala es la relación que existe entre las dimensiones, no va a entrar alguien, y la relación que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto, ¿sale? Y las dimensiones reales del objeto, ¿sale? O sea, pues esta es mi escala natural, aquí donde tengo el mouse, y es una escala 1 a 1. Es muy importante, aquí
del lado izquierdo, ¿vale? Está la escala que estoy haciendo de mi dibujo, ¿vale? Y del lado derecho es la escala natural, ¿sale? Del dibujo. En este caso, como es 1:1, es la escala natural, ¿sale? O sea, 1 centímetro por cada centímetro de mi dibujo, o sea, pues, queda igual, ¿vale? Pero después está lo que es la escala de ampliación, ¿vale? La escala de ampliación es para hacer más grande un dibujo, por ejemplo, este de aquí. Aquí me está diciendo que la escala es 2:1, ¿ok? ¿A qué se refiere con que sea una escala 2:1? O sea, que por cada voy a agregar 2 centímetros a mi dibujo por cada centímetro que yo tenga acá, ¿sale? O sea, ¿qué quiere decir? Que si aquí, si lo quiero ver con esta lógica, si aquí mide 2 centímetros, entonces, y aquí es 2:1, que por cada 2 centímetros, voy a agregar 2 centímetros por cada centímetro que tenga, entonces sería 2 por 2, sería 4. O sea, cuando yo dibuje la línea, esta línea debe de medir 4, ¿sale? Aunque la escala únicamente me sirve para hacerlo más grande, ¿vale? No cambia su magnitud, o sea, sigue valiendo 2 centímetros, ¿vale? Nada más que a la hora de dibujarlo, si aquí lo hiciste con 2 centímetros, acá tienes que hacerlo con 4 centímetros, ¿vale? Y lo mismo aplica para la reducción, pero aquí es el caso contrario. Aquí voy a agregar 1 centímetro por cada 2 centímetros que yo tenga en mi dibujo, ¿vale? O sea, si aquí son 2, pues los tengo, aquí son 2 centímetros, acá voy a dibujar uno nada más, ¿vale? Pero va a seguir variando 2 centímetros. Lo único que hago, pues es una escala más pequeña. ¿Dudas hasta aquí, chavos? No, profe. No. Continuamos. Igual si para los que tengan dudas, para que no digan no, pues levantan la manita. Si en un ratito no levantan la manita, pues ya prosigo. ¿Sale? Continuamos. Bueno, aquí simplemente siendo más específicos, ¿verdad? Tenemos lo que es una escala de reducción. Una escala de reducción se usa cuando el objeto en el dibujo es menor que en la realidad. Es decir, los objetos se dibujan más pequeños que su tamaño real. Aquí se hace esta analogía, es una escala 1:2, ¿sale? Técnicamente entonces, si aquí son, esto es a la hora de dibujar, ¿sale? A la hora de dibujar nada más. A la hora de dibujar, si aquí mide 12 centímetros, pues lo tengo que dividir entre 2 y sería nada más 6. Estos 6 centímetros que están aquí, los divido entre 2 y serían 3, ¿sale? Aunque ya en el plano aquí seguiría valiendo 12 centímetros. Y la ampliación es hacer el dibujo más grande. ¿Ok? Aquí, en este caso, ¿cuánto sería la ampliación? Este es mi objeto normal, que vale 5 centímetros esta línea. Y si acá está valiendo 20, ¿de cuánto es la ampliación? De 15 centímetros. Sí, bueno, eso es lo que no. se incrementa, Es eso es lo que se incrementa, sí. Pero, ¿qué número multiplicado por 5 me daría el 20? Sería 4. el 4, ¿no? Ajá. Entonces sería una ampliación 4:1. ¿Vale? 4:1. Vale. Entonces esa sería la ampliación. Bueno, esto es en cuestión de lo que son las escalas.
¿vale? Que las escalas no es más que hacer un zoom. Hacer un zoom más grande para ver lo que no puedo ver, o más pequeñitos si no cabe en un lugar. Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que son los tipos de vistas. ¿Sale? ¿Qué tipos de vistas vamos a tener? Bueno, generalmente, bueno, no generalmente, siempre vamos a tener 6 por default, ¿sale? Puede haber más si yo cambio los ángulos, pero mínimo voy a tener 6, ¿vale? ¿Y cuál es un cubo? Lo hago representando con un cubo porque pues, es la figura geométrica más básica en 3 dimensiones. Entonces, tiene 6 lados y yo puedo ver ese cubo por esos 6 lados, desde una vista frontal, que sería el frente o alzado, desde una vista superior, o sería la planta, desde una vista lateral derecha o una vista lateral izquierda. Si lo veo desde la parte de abajo, pues sería la vista inferior, y si lo veo desde atrás, suponiendo que estoy aquí en A, si lo veo desde atrás sería la vista posterior. ¿Vale? Estas son las 6 principales vistas en cualquier objeto en 3 dimensiones. ¿Sale? Y se le denominan a estas como proyecciones ortogonales. ¿Vale? Proyecciones ortogonales. Ahora bien, estas proyecciones es como si fuera una cajita, ¿sale? Y yo esa cajita la puedo ir desdoblando, ¿vale? Y dependiendo en el sistema que yo me encuentre, voy a tener dos, sistema europeo o sistema americano. Aquí tengo la descripción. En el sistema europeo, el plano se coloca detrás del objeto, ¿vale? En el sentido de la proyección. O sea, este es el objeto y tú lo estás mirando desde la parte de atrás, ¿ok? Y en el sistema americano, tú estás viendo el objeto desde la parte de adelante, ¿ok? Y tienes ese símbolo, este simbolito de aquí denota que están trabajando con el sistema europeo, ¿vale? Y ese de acá denota que están trabajando con el sistema americano. Si se fijan que lo único que cambia es el objeto. Uno está en la parte de atrás y otro está en la parte de adelante, ¿vale? Entonces, técnicamente, ¿cómo se vería? Pues sería así. Mi frente en el sistema europeo, pues quedaría de esta manera. Mi vista frontal, la superior, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿vale? Y el sistema americano pues cambiaría. Mi frente ahora es mi posterior, mi izquierda ahora es mi derecha y mi vista superior ahora es mi vista inferior, ¿vale? Es la única diferencia que hay entre el sistema europeo y el sistema americano, la percepción de las cosas. Pero al final se está viendo lo mismo. Y bueno, una vez que yo estoy visualizando un objeto, yo puedo hacer proyecciones en 2 dimensiones de un objeto en 3 dimensiones, ¿sale? Que es esto que tengo aquí, y que ya le había explicado un poquito antes, ¿sale? Entonces, esta pieza que está en 3 dimensiones, si yo la veo si yo veo la parte roja nada más, pues nada más estaría viendo este contorno, ¿no? Y estaría proyectando en 2D una pieza en 3 dimensiones. Ahora bien, para ver cómo está una pieza en 3 dimensiones o saber las características de una pieza en 3 dimensiones, se ocupan como mínimo 2 proyecciones en 2 dimensiones, ¿sale? Por ejemplo aquí, pues, ¿qué puedo saber yo con
con esta proyección, pues puedo saber la altura, ¿no? La altura total, puedo saber ¿cómo se llama? El ancho de lo que es bueno, pues lo largo de la pieza, si es que este es el largo, lo alto, pero no puedo saber cuánto hay de profundidad. Ahí forzosamente necesito otra proyección en 2 dimensiones. Y esa proyección sería estarla viendo ya sea desde las caras azules o las caras verdes. ¿Sale? Entonces por eso siempre se dice que como mínimo para cualquier pieza en 3 dimensiones se necesitan 2 proyecciones para saber sus características. Como mínimo, pueden haber más. ¿Sale? Porque si son piezas muy complejas, pues se ocupan más. ¿Cuáles son los elementos de una proyección? Bueno, pues para empezar, ser observador, ¿sale? Tiene que haber un observador, tiene que haber un plano donde yo esté proyectando esa pieza en 3D, ¿sale? Y pues tiene que estar la misma pieza que sería el objeto, que serían los más importantes, el observador, el plano de proyección y el objeto. Y también están las líneas de proyección, ¿sale? Que se van uniendo únicamente a lo que estás viendo, ¿ok? Como es únicamente lo que estás viendo, es lo que se va a proyectar. Y esas líneas proyectantes se proyectan en el plano de proyección, ¿sale? Y se plasma lo que estás visualizando. Y por último, a eso que estás visualizando se le llama proyección, ¿sale? Y que es la vista obtenida en el plano. Continuamos. Ahora bien, esas son proyecciones en 2D, pero si yo quiero proyectar, porque a veces puedo estar viendo algo, ¿sale? Pero lo sigo viendo en 3 dimensiones. Entonces, esas proyecciones tienen otro nombre, son proyecciones axonométricas, y estas representan elementos geométricos o volúmenes en un plano, ¿sale? ¿Y cuáles vamos a tener? Pues vamos a tener la proyección isométrica, dimétrica y trimétrica, ¿vale? ¿Qué es lo único que cambia? Pues la proyección entre sus ángulos, ¿vale? ¿Qué es la más usada en los software de diseño asistido por computadora? Pues es la isométrica, ¿vale? Pero están todas las pueden encontrar. ¿Hay dudas hasta aquí, chavos? No. No, profe. Ok. Pues vamos a continuar con lo que son tipos de coordenadas. En tipos de coordenadas, pues voy a tener lo que son coordenadas absolutas y relativas, ¿vale? Las coordenadas absolutas son aquellas que están referenciadas a un sistema fijo, a un sistema inamovible, ¿vale? ¿Cómo lo sería? Pues el origen, por ejemplo, en ese punto que tengo aquí, en X, a partir del origen, se movió 100 y en Y se movió 50, ¿vale? Entonces sus coordenadas serían 100,50, ¿vale? Creo que no hay mucha ciencia en eso, pero una coordenada relativa es cuando tú referencias algo a un sistema que también se puede mover, ¿vale? Por ejemplo, aquí, este punto, este de aquí, está referenciado de este de acá. Entonces, si yo tomo como referencia se mueve 40 en X y se mueve 50 en Y. Y me da una coordenada de 40,60. ¿Ok? Pero si tú mueves este punto, lo mueves por ejemplo para acá, pues estas coordenadas van a cambiar porque está acotado a este punto. Por eso es relativo.
Va a ser relativo dependiendo de dónde esté este punto. Y cuando es absoluto, pues es porque está orientado desde el origen, que no se puede mover. ¿Se entiende la diferencia entre ambas? Sí, Sí, entonces sí, en profe. la relativa no se tiene que iniciar desde el origen, o sea, se puede poner donde sea y después se hace la coordenada. Ajá. Sí, estos ejemplos ya los vamos a ir viendo bien en lo que es el software como tal, ¿sale? Ahorita esto es como que empaparnos primero un poquito de la teoría y después ya iremos viendo todo esto en el software, ¿sale? Sí, Pero profe. sí. Ok. Y ya para terminar el día de hoy vamos a revisar algunas normas Sí, de acotación, ¿sale? Estas normas de acotación son las siguientes. Bueno, omitiendo todo, y esto ya después ustedes, bueno, estoy haciendo el resumen, pues ya lo leen bien, y ese es el resumen. Pero a grandes rasgos, estas normas surgen para que todos, acoten de una misma forma. Imagínense, yo soy una empresa manufacturera y recibo planos de muchas empresas y no hay ninguna norma. A lo mejor esta empresa me entrega sus planos, pues a lo mejor bien detallados, pero la que viene utiliza otras variables, otras nomenclaturas, y el que viene está todo feo, su plano no lo supo hacer, utiliza unidades mezcladas, maneja centímetros y pulgadas, ¿sale? Y entonces todo eso surge para que se facilite, al menos a las empresas manufactureras, poder entender esos planos, ¿sale? Entonces, por eso se creó la ISO 129 y la DIN 18.379, ¿sale? Y su equivalente, pues, es la UNE 1-039-94. Si ustedes ponen cualquiera de estas dos, ¿sale? En, en el explorador, por ejemplo, ISO 129, les va a dar una referencia, por ejemplo, ISO 129, acotación de superficies esféricas, ¿vale? Entonces, pues es un ejemplo de las normas que se están viendo para lo que son las acotaciones, ¿sale? Entonces, pues no vamos a analizarlas todas, porque no, nos tardaremos un buen. Y aunque fuera esto un análisis, bueno, y aunque fuera dibujo técnico a mano alzada, pues no, también estaría bien cabrón. Lo importante más bien que aquí sería pues descargar todas las normas, ¿sale? Y si ya yo voy a hacer cierto dibujo, pues ya me fijo, pues debe estar así, 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 ¿sale? Eso cuando era el dibujo técnico, pero ahorita que ya es el dibujo asistido por computadora, pues ya todo esto está intrínseco en la, en la plataforma del programa. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Únicamente pues puedo cambiar. A lo mejor si estoy trabajando con la ISO, ¿sabes qué? Ahora quiero trabajar con la DIN. Y así sucesivamente. Aunque sí es importante conocerlos para saber qué características voy a tener con cada una. Aunque muchas veces ya cuando vas a empezar a trabajar, ellos ya te dicen, estamos trabajando bajo estas plantillas, con estas normas, utilízalas. Y listo. ¿Sale? Bueno, por eso, recapitulando un poco, por eso surgieron estas normas en la acotación, para que fuera más fácil y homogéneo el trabajo entre todas las empresas. ¿De qué se habla de manera general en esas normas? Pues se habla sobre cómo se debe de acotar. Por ejemplo, debe de haber una línea de cota, que sería eso. Debe de haber una cifra que dimensiona el valor de la cota y unas flechas. Estas flechas deben estar en contacto con líneas auxiliares y esas líneas auxiliares deben de salir o deben de estar en contacto con lo que se está midiendo, ¿vale? Si es un radio o
un cilindro lo que estoy acotando, pues tiene que llevar pues, el diámetro, ¿ok? Si es un chaflán, se acota de esta forma. Eso es para diferenciar entre diferentes cotas. Pero bueno, esto es a grandes rasgos. Esto de aquí, pues es una línea de un eje de referencia, ¿vale? Todo cilindro, agujero o cualquier circunferencia que tenga en mi software va a tener ejes de referencia, ya sean en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Siempre va a haber ejes de referencia. Ok, ¿y qué son esas líneas de cota? Las líneas de cota pues son continuas, ¿sale? E indican la dimensión de lo que se está midiendo. Generalmente el espesor es de 0.2 milímetros de grosor y terminan con flechas, ¿sale? Las líneas de cota deben disponer de tal forma que queden fuera del contorno de la pieza, ¿ok? Aunque no se aplica a todas las cotas, ¿vale? Vamos a ver adelante que hay algunas excepciones. Y aquí también puedo analizar que, por ejemplo, van cotas de menor a mayor, ¿sale? Entre más grande la cota, pues más se aleja de la pieza. Ay, ahora viene Nieves el chino. ¿Qué otras consideraciones vamos a tener? Ok. La cantidad de cotas en el dibujo debe de ser la mínima posible, ¿sale? Pero la suficiente para definir el tamaño y la posición de cada elemento, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo no voy a tarragar una vista de cotas, porque pues, a veces son innecesarias y se ve feo, ¿vale? Y poco entendible. Entonces, por eso tenemos varias vistas, para, para que en cada vista yo ponga la cota más adecuada dependiendo de la vista, ¿vale? Y se dividan todas las cotas en todas las vistas. Bueno, las cotas se colocarán en la vista que mejor defina la magnitud adecuada, ¿vale? Porque a veces yo puedo acotar una dimensión y esa dimensión está tanto en una vista como en otra, pero voy a elegir cuál es la más adecuada para sacar esa cota. Eso sí, si yo la acoto en una vista, ya no la tengo que acotar en otra. Las cotas no deben repetirse, solamente se colocarán una vez. Todas las cotas se expresan en la misma unidad, nada de andar combinando milímetros, centímetros, ¿vale? Aunque estén dentro del mismo sistema. Si todo lo manejo en milímetros, ¿vale? Las cotas menores deberán colocarse más cercanas a la figura y las mayores más alejadas, ¿sale? A fin de evitar cruces entre líneas. Al acotar partes de una pieza que estén en la misma dirección, se deberán colocar todas las cotas en una sola línea continua, como sería este ejemplo de aquí. ¿Sale? Se fijan, las cotas menores están más cerca, después sigue la de 33 y después la de 86. Estas dos de 33 pues están en la misma línea, ¿vale? Eso es a lo que se refiere. Si son de la misma magnitud, deben estar en la misma línea. En este caso, la de 10 y 20 se manejan iguales, ¿vale? ¿Por qué? Porque se vería, a veces también hay que ver la estética. Si yo la pongo más para arriba, se vería más feo. Entonces aquí, esta la puedo manejar como una sola, ¿ok? Aunque también se puede haber manejado junto con la de 33, ¿vale? Y por último la de 86 que marca todo eso, va más alejada. Y bueno, se acota un diámetro, este se debe hacer en la vista donde se observa la forma circular, ¿sale? Y debe de llevar el símbolo, ya sea de diámetro o de radio. Y aquí tenemos algunos mal ejemplos de cómo no se debe de acotar. O bueno, más bien será un buen ejemplo de cómo no se debe de acotar, ¿sale?
Nos menciona, las líneas de cota no pueden coincidir con las aristas, como sería este ejemplo de aquí, ¿sale? Esa es una arista, pues no puedo colocar aquí una línea, la tengo que sacar más fuera. La tengo que alejar más de la pieza. Y tampoco deben de ser continuas entre ellas, ¿sale? O sea, aquí, si yo aquí tengo mi arista, no la voy a continuar aquí mismo, ¿sale? La tengo que alejar un poco más. Y no deben de estar dentro de la pieza, ¿sale? Ni coincidir con un eje de referencia como es este que está aquí, ¿sale? Y las líneas de acotación no deben de cruzarse una con otra, ¿sale? Algo muy importante, chavos, esto cuando yo esté haciendo mis acotaciones en lo que es el 3D, o sea, cuando apenas esté haciendo la pieza, pues no hay problema, ¿sale? Sí se pueden, hay que tratar de dejarlo todo normal, pero estas reglas se aplican cuando yo ya estoy haciendo un plano, ¿sale? No es lo mismo que yo esté haciendo un croquis para después, posteriormente, hacer una pieza en 3D, ahí sí puedo ir acotando rápido, ¿vale? Pero ya cuando voy a hacer un plano de una pieza, ahí sí tengo que respetar todas las normas. ¿Vale? Se nos menciona, si las flechas no se pueden sacar afuera, se sustituyen por un punto y las cifras se sacarán con una línea de referencia, manteniendo su dirección, como es este caso, ¿vale? Por ejemplo, si aquí las flechas pues ya están muy grandes, mejor se utiliza lo que es un punto. Y ese 35 no se pone aquí, se debe de tachar, se debe de poner una línea de referencia como esta que está aquí, y aquí en la parte horizontal se debería de poner la magnitud, ¿sale? Y siempre va a la derecha, ¿vale? Si la cifra de cota tiene poco espacio, se colocará afuera y hacia la derecha. Ahora bien, cuando yo esté acotando arcos, los arcos mayores de 180 grados se acotan con diámetro, o sea, se le pone el símbolo del diámetro, y son mayores, ¿sale? La línea de cota no puede coincidir con los ejes de simetría, como es esta que está tachada. Esta que está tachada coincide con este eje de simetría que está aquí, entonces esto está mal. Las líneas de cota se colocarán en diferentes ángulos. Por ejemplo, si yo aquí estoy acotando este diámetro del círculo menor y el diámetro del círculo mayor, pues tampoco deben de coincidir ambas. Tengo que ponerlas a diferentes ángulos. Y alguien iba a mencionar algo. Como que escuché una voz. No, solamente que ahorita no se escucha, se trabó solamente por un momento. Perdón. Bueno, y no se acotarán más de 2 circunferencias concéntricas, ¿sale? El resto se acotan en otras vistas. ¿Qué quiere decir concéntrico? Igual ya lo saben, pues, pero igual lo... Que los centros coinciden, ¿no? Ajá, sí. Ah, caray, tenía algo aquí. Bueno, sí que los centros coinciden entre todos los círculos, ¿sale? Que es el mismo centro para todos. Entonces, no puedo acotar más de 2. Por ejemplo, aquí acoté el mayor y acoté el mediano. Y listo. Falta acotar la circunferencia más chica, pero esa se debe de acotar en otra vista, como es lo que se está haciendo acá arriba. ¿Sale? Y se debe de añadir el símbolo de diámetro. Ahora bien, los arcos menores o iguales a 180 grados se acotarán como si fuera un radio. Se le pone la R, como está aquí. ¿Vale? La flecha y la cifra de cota irán por fuera. ¿Vale? Si hubiera poco espacio, como es este caso. Y les mencionaba, en estos casos de los arcos, son los únicos que las cotas se pueden ir dentro de la pieza, ¿sale? Ok, si no conocemos el centro del arco, colocaremos delante de la cifra de cota
el símbolo de la R, ¿vale? Por ejemplo, como este de aquí, pues no sé dónde esté su centro, ¿vale? Aquí sí sé que está aquí y en este también sé que está acá, ¿vale? Y las líneas llevará la misma dirección como si fuera un radio. Por ejemplo, esta de aquí. O esta de acá, como si fuera un radio. Y pues esto es básicamente algunas de las consideraciones. Les digo, si vemos todas, pues no acabamos. Algunas consideraciones de las normas de dibujo. Lo que sigue son normas, pero para lo que son cortes. Para ya realizar lo que son cortes como tal. Pero eso pues ya lo vemos en la siguiente clase. No sé si tengan dudas hasta aquí. No, profe. Igual les menciono, esto ya lo terminamos de ver la siguiente clase y después pues ya les hago un examen teórico. Esto es previo a... Porque esto lo vamos a volver a ver, chavos, pero ya con el software. Ahorita pues, quiero que veamos de qué menos la pura teoría. ¿Sale? Oh, ya. Sale, y alguien me había preguntado que cuándo más o menos, me preguntaban el software, va a ser Inventor, y más o menos cuándo lo iremos a utilizar. Yo imagino que esta semana que viene y todavía la otra estaremos haciendo algunas, a ver, es que les digo mejor una fecha bien. Es esta la que viene desde el 6 de septiembre, ya en septiembre siento que ya empezaremos a utilizar el software. O bueno, más bien ya empezaremos a utilizar el software. Posiblemente una clase antes, pero si no, desde el 6 de septiembre ya empezaremos a utilizarlo. Todo esto, pues, porque lo podemos empezar a utilizar de volada, pero la idea es que pues, todos vayan preparándose con lo que es el software. Pero bueno, pues, si tengan alguna duda general de la clase, si no, pues, En creo cuanto en cuanto al examen que menciona, ese ya sería nuestro examen de la primera unidad. sí, sería el examen teórico, faltaría espérame, no es la primera unidad. Sí, sería el examen de la primera unidad. Ya en las siguientes unidades ya sí va a haber examen teórico. Perdón, examen práctico. Ok, Profe, gracias. la presentación nos la va a compartir. Ya está en la clase, de hecho me metí, perdón, mira aquí está la presentación ya. Ok, gracias. ¿El G o el H? El G. Sí, aquí ya está. Y también aquí ya van a encontrar la tarea. No sé si fue de este salón, pero hubo quienes ya la habían entregado. O sea, uno ya la entregó de este grupo. Igual, si saben de otro alumno o compañero que, según aquí son 41. No sé en realidad cuántos sean porque todavía no tengo lista, pero pues sí váyanse pasando la voz. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Profe, gracias, sería todo. Sí, chavos, pues bueno, tengan un bonito fin de semana, nos estamos viendo, recuerden subir su video. Sale, Sí, profe. profe. Vamos. Luego. Profe, hasta luego. Sale, profe, hasta luego.